¿Cómo se toma el reino? Por la fuerza, con violencia. ¿Cuántos están dispuestos aquí a atravesar la raya? Hermanos, recuerda, aquí estamos, somos los generadores del movimiento apostólico y profético aquí. ¿Y cuál es la situación? Que hay una raya bien pintada aquí en medio. Acá están todos los que son solamente pedinches, batalachinche, como dicen, ¿no? Bájale un poco, está muy alto este volumen. Está haciendo feedback aquí. ¿Y qué pasa? ¿Qué sucede? Hay una línea bien puesta. De este lado están los de órame, visíteme, sóbeme el lomo. De este lado están todos los que son, ¿qué cosa? No. Acá están todos los que están pide. Esos son valientes. Son los demandantes. Los que están demandando. Pastor, óreme, visíteme. Ojalá pidieran, libérame. Demandantes. Pero cruzando la línea, aquí están los ofertantes. Dice, pastor, mande, ¿a dónde quiere que vaya? Pastor, mándeme, vamos a liberar a los enfermos, vamos a liberar a los endemoniados, sanar a los enfermos, vamos a resucitar a los muertos. ¿De qué grupo es usted? ¿Demandante o ofertante? ¿Dónde está pues que no les veo? Les veo muy lentos esta noche, no puede ser. Yo vengo contento, excited, una gira tremenda que nos lleva, y el pueblo, y hablando, tenemos un pueblo en victoria, un pueblo ofertante, un pueblo que va contra el diablo, sus demonios. El reino de Dios avanza con fuerza, con demostración, liberación, sanidad y salvación. El reino de Dios avanza con fuerza, con demostración, liberación, sanidad y salvación. El reino de Dios avanza con violencia, los violentos lo toman por la fuerza. El reino de Dios avanza con violencia, los violentos lo toman por la fuerza. Los violentos lo toman por la fuerza. ¿Cómo se toma el reino? Se toma por la fuerza. Mire, se trata de hacer avanzar el reino de Dios. En nuestras iglesias se trata de que el reino de Dios avance. ¿Cómo avanza el reino? ¿Cómo avanza un reino? Bueno, aparte de por la fuerza, pero ¿qué se hace? ¿Qué tiene que demostrarse? Poder de Dios contra el reino de las tinieblas. Hay una guerra del reino de la luz contra el reino de las tinieblas. Ahora, ¿cómo se demuestra que estamos poniéndole la bota encima al reino de las tinieblas? Con las señales. ¿Y cuáles son las señales? Maravillas, prodigios, dice, echando fuera al diablo, sanando a los enfermos, libertando a los oprimidos. ¿Ven? ¿Usted conoce algún oprimido por el diablo por ahí? ¿Tiene algún pariente que se está divorciando? ¿Conoce a alguien que esté enfermo entre sus parientes y amigos? ¿Alguien que esté enfermo? ¿Alguien que se quiera suicidar? ¿Alguien que se esté divorciando? ¿Alguien que está pensando en dejar a su familia? ¿Alguien que está pensando, alguien que está quebrantado? ¿Conoce usted a alguien quebrantado en el corazón por ahí? Levanten la mano los que han visto a alguien en las últimas 24 horas así. En las últimas 24 horas vieron algún matrimonio que está fracasando, algún enfermo, alguien que se quiere suicidar, alguien que está pensando mal, alguien que está robando por ahí porque no tiene ingresos. Levanten la mano si han visto a alguien en las últimas 24 horas. ¿Y qué hizo usted? ¿Qué hizo usted? Ahora, ¿qué debió haber hecho usted? Debió haber enfermos, de los epilépticos, de los lunáticos, de los que estaban afligidos por todo tipo de demonios.
Jesús y sus discípulos antes de la resurrección, ese es un tipo de autoridad que existe. Pero cuando Jesús muere en la cruz del Calvario por nuestros pecados, después de que muere, resucita. ¿A dónde resucitó Jesús? Pregunta número 1 a este grupo. ¿A dónde resucitó Jesús? ¿En el cielo, en la tierra, en el infierno, en Venus, en Marte? ¿En dónde? En el infierno, hermanos. Porque Jesús, como llevó el pecado del mundo, tuvo que ir al infierno. Y en el infierno, que donde estaba el trono de Satanás, ahí resucitó. Y lo que hizo fue que le arrebató al diablo, ¿qué cosa? Número 1, las llaves de su reino, el reino de las tinieblas. Número 2, le arrebató las llaves de la muerte, que tenía la potestad de la muerte. Y número 3, le arrebató el acta de los decretos que nos era contraria, con la cual nos acusaba. Entonces, mis hermanos, Jesús, cuando estuvo en el infierno, no fue por casualidad. Había un plan y un proyecto para que Él resucitase en el mero trono de Satanás. ¿Por qué? Porque ahí le arrebató las llaves de su reino, del infierno. Número 2, las llaves de la muerte, con que contenía a la gente, porque aún los que se morían con la esperanza estaban en el seno de Abraham. Y el seno de Abraham, aunque era un lugar donde estaban aquellos que murieron con la esperanza de ver un día la salvación, estaban retenidos por la muerte. Estaba en el mismo infierno que se llama Hades. Habían 2 lugares, uno que se llamaba el Hades propiamente, y el otro se llamaba el seno de Abraham. En la parábola de rico y Lázaro se ve que el rico se fue al infierno, y cuando vio a Lázaro, lo vio en el seno de Abraham, y le dijo: Padre Abraham, dile a Lázaro que moje la punta de su dedo en agua y la ponga en mi lengua. ¿Y qué le dice Abraham? El padre Abraham le dice: no, es que los de aquí no pueden ir para allá, ni los de allá para acá, porque una gran cima los divide. Entonces Jesús resucita en medio del infierno, a donde se supone que estaba la potestad de la muerte y el trono de Satanás. Cuando, escuchen bien, no me he entendido, cuando Jesús resucita, le arrebata las llaves del infierno. ¿Qué significa eso? ¿Qué significará eso? Usted vive ¿no han leído en las noticias que de repente hay golpe de estado? Hay un gobernante, ese gobernante es la autoridad máxima, hace y deshace en el país, ¿no? Pero de repente viene otro y ¡puf!, le da golpe de estado y lo saca. Y esa persona ya no puede vivir en ese país. Eso no es. Porque si sigue en ese país, ¿qué le va a pasar? Lo van a matar. Entonces, lo mismo sucedió acá. Vino Jesús y quitó el gobierno ilegal, diga, gobierno ilegal, que había sobre la tierra y sobre los hombres. Porque el gobierno legal era el de Adán. Era el gobierno de Adán. Satanás le dio golpe de estado a Adán, que era el gobernante legal de la tierra, al cual Dios le dijo: tienes potestad sobre todas las cosas creadas. Cuando Jesús resucita en la cruz del Calvario, el gobierno de Satanás, el trono de Satanás, es quitado. Es quitada la muerte y es quitada el acta de los decretos que nos era contraria. En otras palabras, Jesucristo derrocó y quitó el gobierno usurpador del reino de las tinieblas. Pero veo que no le cae el 20 todavía. ¿Cuál es el 20 que le tiene que caer? Que en la tierra
en la tierra hace 2000 años, el diablo perdió toda su autoridad. Simple y sencillamente, fue despojado de su, despojado de su trono. El reino de las tinieblas no existe más sobre la tierra, porque no pueden existir dos reinos. No pueden existir dos reinos. Escúcheme bien. Entonces fue derrocado el gobierno usurpador que durante miles de años gobernó en la tierra y tenía sometido aún a los justos que estaban en el seno de Abraham. Pero cuando Jesús resucitó en el infierno, Él fue donde los demonios, y no fue con los demonios para decirles: hello, ¿cómo están aquí? Fue para decirles: ustedes han visto que su amo Satanás, el diablo, el engañador, el usurpador, ha muerto. Ahora el rey en los cielos y en la tierra se llama Jesucristo, el Hijo del Dios viviente, el Rey de reyes y el Señor de señores. Ahora todos ustedes se someten a mí. ¿A dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿A dónde, oh sepulcro, tu victoria? Dice la escritura, ¿no es cierto? Entonces, mis hermanos, fue a decirle a los demonios, avergonzando públicamente a su rey, a Satanás, que había sido despojado. Número 2, de estar en el infierno salió al seno de Abraham, en donde estaban las almas que durante miles de años habían vivido y murieron con la promesa. Y dice la Biblia que los liberó del seno de Abraham. Y esa gente salió del seno de Abraham y se fueron con Jesús al reino de los cielos. Y dice la Biblia que se vieron sus cuerpos predicando en las plazas de Jerusalén. Lo dice la escritura. ¿Usted ha leído eso alguna vez? Entonces, mi hermano, en otras palabras, se rompieron las cadenas de la muerte, porque los que estaban sometidos a la muerte en el seno de Abraham fueron libres. Y nadie más, escúcheme bien, a partir de ese momento ya nadie más ha ido al seno de Abraham, porque el infierno, a donde estaba el seno de Abraham, no existe más. Y como demostración, el ladrón aquel que dijo verdaderamente este era el Hijo de Dios, ese nunca tocó el seno de Abraham, sino directamente le dijo el Señor: ahora mismo te vas conmigo al paraíso. En otras palabras, el poder de la muerte para retener a los que creían se terminó, se acabó. Capito, no existe más. No existe más. Ahora, ¿cuál es el nuevo nombre que el diablo tiene? Ahora se llama el príncipe de las potestades del aire. ¿Y por qué se llama el príncipe de las potestades del aire? ¿Por qué? Porque fue derrocado de la tierra y no tiene lugar en la tierra. Ahora, ¿cuál es el problema? Que la iglesia sigue creyendo en el poder y la autoridad del diablo. Siguen creyendo en el poder y la autoridad del diablo. ¿Cuál es el testimonio de muchos creyentes? Ay, hermano, el diablo me atacó la semana pasada y todo mi dinero que tenía me lo despojó y se llevó mi marido. Por eso nos llamamos cristianos, quiere decir los ungidos, de la palabra Cristo, ungido. Cristianos, los ungidos, o los que siguen a Cristo o imitan a Cristo, que estaba ungido para hacer toda la obra que el Padre le dio. ¿A dónde voy? ¿A dónde voy con todo esto? A donde quiero ir con todo esto
es que nosotros necesitamos encontrar el poder de la resurrección, porque el poder de la resurrección es el que nos va a llevar a nosotros a entrar al nivel de la gloria de Dios. No podemos pasar a un nivel si no hemos entrado en otro. La iglesia de hoy, escúcheme bien, necesita manifestar el poder del reino a donde quiera que está. Por eso cuando les dije, ¿cuántos de ustedes han visto en las últimas 24 horas alguien que se quiere divorciar, un enfermo, un homosexual, una lesbiana, un alcohólico, un drogadicto? Entre su familia existen ese tipo de personas. Ahora la pregunta es, ¿qué hizo usted? Porque semejantes personas que somos nosotros, con esa autoridad, no nos podemos quedar quietos. Tenemos que usar el poder del reino. Tenemos que hacer explotar el poder del reino. Entonces, tenemos que explotar el reino, hermano. No nos podemos quedar quietos. Ante nuestros ojos está la necesidad de la justicia. Y dice, y el reino de los cielos no es comida ni bebida, sino justicia, gozo y paz en el Espíritu Santo. Justicia, gozo y paz. Cuando alguien te ha robado, vas a la corte y pones tu denuncia. Y cuando detienen al criminal y te devuelve lo que te robó, hay gozo, ¿no es cierto? Cuando regresas, cuando la corte ordena, regresen a su casa, regresen a su carro, restitúyanlo, hay alegría y hay gozo, ¿no es cierto? Por eso el reino es, ¿qué cosa? Justicia, gozo y paz en el Espíritu Santo. ¿Cuántos quieren justicia, gozo y paz? ¿Alguno de ustedes tiene alguna necesidad en esta noche? Supongamos de salud, levante su mano. Ahí. ¿De billete? Levante su mano. Es importantísimo lo que estoy hablando, hermano. Mientras la iglesia no entienda lo que estoy hablando en esta noche, seguiremos siendo nosotros manipulados por el diablo. Entonces, hay 4 formas de predicar el evangelio. Número 1, reino sin poder, Juan el Bautista. Número 2, proclamación con poder visible al estilo Jesús y los discípulos en la iglesia primitiva, ¿no? Antes de la primitiva, antes de la iglesia. Número 3, con el poder de la resurrección, que son los discípulos después de la muerte y resurrección de Jesús. Y número 4, la gloria de Dios. En la número 2 y en la número 3 existe la unción. La unción, que es un aspecto del poder de Dios. Un aspecto del poder de Dios que nos capacita para servir. Nos capacita para servir. ¿Ok? Entonces, ¿cuántos quieren unción acá? En un momento voy a orar porque esa unción venga para usted. Ya no va a poder estar quieto nunca más. Las casas de paz se van a convertir en centros de sanidades. Su vida va a ser como la de Jesús. Dice que él oraba por la mañana cuando era muy temprano, cuando el sol todavía no salía, y cuando el sol comenzaba a despuntar bajaba y se dedicaba a hacer bienes a los hombres. Así va a ser su vida también. Va por una sillita de ahí fuera de su casa, esperando que pase un cojo, un manco, un paralítico, un necesitado. Las casas de paz tienen que convertirse en centros de sanidades. Y esta iglesia se va a convertir en el centro nacional e internacional de sanidades y milagros. Y las iglesias hijas, ahí en Palenque, el centro de sanidades. Ahí van a echar fuera.